Versículos 7, 8 y 9, ¿ven? Que vamos a leerlo. Y esta palabra es muy linda, Dios lo estuvo ministrando, hablando. Y muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Avísenme cuando lo tiene. Efesios capítulo 2, versículos 7, 8 y 9. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Lo encontraron? Y vamos a poner la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice la palabra de Dios en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Amén? La palabra de Dios es clara, dice que la salvación viene por gracia. Y la gracia, que es lo que Dios derrama sobre la humanidad, gracia significa un regalo que no merecemos. Gracia significa un obsequio que nosotros no peleamos, nosotros no trabajamos para obtenerlo. Dios lo da por su infinito amor, misericordia hacia los hombres, hacia su creación. Como usted sabe, el hombre y la mujer es la máxima creación de Dios, porque lo hizo a imagen y semejanza de ellos. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros nos enseñoremos, para que nosotros gobernemos, para que nosotros hagamos su obra. Pero la gracia del Señor vino a partir de Jesucristo. Por eso fue que se abrió el periodo de gracia para con nosotros. Pero ya estaba estipulado de antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que iba a tener que mandar a su Hijo para la salvación de su pueblo, para la salvación de sus hijos. Y para eso tenía que haber gracia. La gracia, ¿qué significa la gracia sobre nuestra vida? Es algo que nosotros no entendemos todavía. Porque el Evangelio, si muchas veces se ha corrompido con leyes y con cargas humanas. ¿Se entiende? Muchas veces el hombre ha puesto título a cosas que para Dios es lo mismo. Un servicio, como le hablaba otra vez, ir a lavar el baño que venir y predicar. Porque el servicio es para Dios, no para el hombre. Y Dios a cada uno le da una carga distinta. Dios a cada uno le da una gracia distinta para ministrar. Y para que Él sea glorificado, no nosotros, ni el hermano ni la hermana. Siempre la función de nosotros es glorificar a Dios. Entonces la gracia se mueve como algo que nosotros no entendemos. Porque muchas veces hemos visto gente que por ahí no le hace caso a Dios, que por ahí no hace lo que Dios quiere que haga, pero Dios en su infinito amor y misericordia lo bendice, lo resguarda, lo sana muchas veces. Y nosotros a veces no lo entendemos. Usted no ha visto personas así, que no hacen lo que Dios quiere más, y sino, sin embargo, la gracia de Dios actúa sobre esas vidas, actúa sobre nosotros mismos. Porque nosotros tampoco somos merecedores de la gracia de Dios. Porque nosotros no solo no trabajamos sobre eso, sino que tampoco hacemos todo lo que Dios nos demanda. Nosotros también fallamos, nosotros también caemos, nosotros también pecamos, nosotros también damos la espalda muchas veces a Dios, a lo que Él quiere. Nosotros también muchas veces nos rebelamos contra el mandato de Dios. Y sin embargo, Dios está ahí por su gracia. Dios nos guarda bajo su gracia. Dios nos limpia bajo su gracia. Dios nos liberta bajo su gracia. Dios nos ayuda bajo la gracia del Señor. Por eso hoy nosotros nos equivocamos y podemos rever juntamente con el Espíritu Santo, que es lo que hicimos mal, para volver a hacerlo bien. Para agradar a mi Padre, porque dice la palabra de Dios que Él es santo, y sin santidad nosotros no vamos a ver la cara de Dios, no lo vamos a ver a Él. Y ahí es donde entra a jugar la gracia del Señor. Este periodo que Dios abrió a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque
de gracia sobre nosotros. No entender que a veces Él utiliza gente pecadora, que uno dice, y lo utiliza de gran manera. Y a nosotros nuestra mente no entra eso. Porque nuestra mente no entra, los pecadores van en contra de Dios, los pecadores, Dios no lo usa, pero después entendemos que su gracia y misericordia, Dios actúa a favor de la otra persona. Dios actúa a favor de la fe de que tenga su hijo o su hija. O Dios actúa porque es la necesidad de que Él se glorifique sobre una persona, sea enfermedad, sea liberación, y tenga alguien que tenga el don de sanidad. Y Dios lo utiliza. Pero la gracia de Dios, como decía Pablo, es un buen ejemplo de lo que es la gracia del Señor. Pablo, perseguidor de la iglesia. Pablo consentía el matar a los hijos de Dios. Porque él entendía en su mente que estaban en contra de Dios. Porque él todavía estaba con la ley mosaica, él todavía estaba bajo la ley. Y él era perseguidor de la iglesia de Jesucristo, porque en ese tiempo totalmente distinto era lo que hablaba de la ley con la gracia de Cristo, lo que venía a buscar Cristo. Entonces él decía que Dios lo llevó de gracia porque Dios lo sacó, lo bajó en un caballo para hablarle. Lo dejó ciego 3 días para que el Espíritu Santo trate con él. Y él fue el que fue a predicar apóstol de los gentiles. Él fue el que le hablaba, le decía con amor. Una persona que buscaba a los cristianos para matarlo, una persona que era perseguidor, porque él mismo dijo, yo era perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero cuando llegó el tiempo de gracia, el encuentro con Cristo, desechó todo lo que él sabía, lo tenía por basura por conocimiento de Cristo y su amor. Es el mejor ejemplo de la gracia, cómo Dios se mueve en su gracia. Y muchas veces nosotros estamos como Pablo, ponemos etiqueta hermano, ponemos una etiqueta a la hermana, ponemos títulos a la hermana o a la hermana, tú no puedes ministrar por esto, tú no puedes hacer lo otro por lo otro, no, te falta esto, te falta lo otro, te falta estudio, te falta acá. Y no dejamos que el Espíritu Santo sea el que se mueva a través de la hermana, la hermana. Por ello quiero utilizarla y nosotros somos los que ponemos trabas para que no pueda ser utilizada. No entendemos todavía el concepto de la gracia de Dios. No entendemos todavía lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas. No lo entendemos a Él. Y queremos llegar a entenderlo porque el ser humano siempre va hacia el raciocinio, o sea, a pensar todo, a meditar todo, y todo tiene que tener su lógica. Te portaste mal, te sentás un mes, porque Dios te tiene que restaurar, porque Dios te tiene que levantar. Ahora yo pregunto cuántos se vienen acá y mienten, engañan, se quedan con los vueltos, no oran. ¿Cuántos siervos y siervas hacen eso? Para ellos no va la gracia, no va el sentarse, para ellos no, pero para un tercero sí. Por eso tenemos que entender que la gracia del Señor es un don de lo nuestro. Y Él está dando esa gracia para el mundo de la humanidad. ¿Por qué se piensa que todavía se retrasa su venida? ¿Por qué piensa que todavía las señales todavía está como el árbol madurando, el fruto madurando? Que su venida está pronta, pero un retraso, un cachito su venida. Porque la gracia es la que te va a llevar a la convicción, a salvarte y a hacer la convicción de pecado, a creer en el Espíritu Santo, a entregarte a Él. Dice que por gracia sos salvos, no porque ustedes y yo hicimos algo. No lo pagamos nosotros, no trabajamos por esto, no entregamos nuestra vida a la cruz de Calvario para obtener esta gracia, sino que fue Jesucristo el que entregó su vida y Él la entregó por cada uno de nosotros. No hay mayor amor, decía Cristo, que esto, que un amigo de la vida por Dios. No hay mayor prueba de amor y Él la entregó por todos nosotros. Y ahí es donde se abrió el periodo de la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Es el don que Dios nos dio a nosotros. Y nosotros muchas veces actuamos como que Dios no nos dio nada. Y no digo que no nos dio nada, no reconocer lo que Dios hace, sino que no entendemos la gracia y el
hubiese molestado, o no, que lindo recibir. Pero en este caso, nosotros no podemos decir a Dios eso. Mire, si decimos así, ay Señor, qué lindo regalo que me diste, la gracia, pero no te hubiese molestado. ¿Para qué? Estaríamos todos en el horno. Lo desaparece la gracia, desaparecemos la salvación, desaparece la salvación, desaparecemos nosotros. Por más que hagamos lo que hagamos, desaparecemos nosotros en el plano de la salvación. Pero entonces nuestra respuesta tiene que ser gracias. Gracias, Señor. Ser un pueblo agradecido, porque Él entregó su Hijo por nosotros. Porque Él nos da la oportunidad que cada vez que caigamos, nos podamos levantar con su ayuda. Le tenemos que dar gracias porque bajo este plano, bajo este periodo, podemos pecar. Y no estoy diciendo que pequemos a propósito, sino que podamos pecar y que Dios no nos deseche. Como usted lee el Antiguo Testamento, cuánto desechó Dios por pecar o por no hacer la voluntad de Él. Tenemos que dar gracias porque en este periodo, cuando nosotros hacemos cosas malas, hay consecuencias. Pero cuando uno se pone en la voluntad de Dios, cuando uno contesta su corazón y se humilla ante Dios, esa consecuencia Dios la atenúa, la hace menos dolorosa. ¿Entienden? Nos prepara a nosotros para que podamos sortearlo y pasarlo. Entonces no nos acordamos que debemos dar gracias continuamente. Y una persona agradecida, y un siervo y una sierva agradecida, ¿saben qué se convierte? Para Dios. ¿Saben qué se convierte cuando un siervo y una sierva es agradecido con Dios? Se convierte en un vaso de honra, pero sobre todas las cosas se convierte en algo bien buscado. Él está buscando adoradores de espíritu y de verdad. Y ser un adorador no significa cantar, no nos equivoquemos. Ser un adorador significa humillarse ante Dios. Un adorador vive de rodillas ante Dios. Un adorador busca la presencia de Dios. Un adorador busca agradar al Padre haciendo su voluntad y no la voluntad de uno. Cuando nosotros entendamos y entendemos que la gracia no es por mérito, la salvación no es por mi mérito, sino por un regalo de Dios, tenemos que vivir una vida de agradecimiento para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y eso nos convierte en adoradores en espíritu y en verdad. Porque vamos a ser verdaderamente adoradores, porque vamos a buscar su presencia, porque vamos a buscar agradarle, y cuando venga el enemigo a tentarlo, a querer hacernos malo, se va a cumplir la palabra cuando digo sometemos a Dios. Primero, lo vamos a resistir y Él tendrá que vivir de nosotros. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, empezamos a abrir en el plano espiritual, que no entendemos una autoridad sobre la vuestra maldad, sobre el trono, dominio, porque no tienen nada que parte con nosotros. Entonces ustedes van y donde vaya, cae en gracia. Quizás al principio haya lucha, porque el enemigo no va a decir, ahí viene el adorador número uno, yo me tengo que retirar. Ahí viene el siervo y la sierva que levanta muerto con el poder de Dios, yo me voy. No, le va a tratar de truncar su caminar, le va a tratar de caer, le va a tratar de calar, le va a tratar de que peque para después que acusarlo y para que usted se contra de las cosas de Dios. Un verdadero adorador no se rinde, pelea la buena batalla de la fe, porque esto es por fe. Al ser por fe, tú te puedes ver todo negro, pero mi fe me dice que Dios me ve como un siervo y voy a estar rindiéndome a los pies de Cristo. Voy a estar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, voy a estar evangelizando, predicando. No me importa si lavando un barco, pero va a ser para la gloria de Dios. Por fe yo me veo en eso, por más que hoy no quiera ir al culto, por más que hoy no quiera hacer esto, por más cuando me pida hacer algo no estoy, o diga sí, y después no haré. ¿Entienden? Eso es lo que me busca el verdadero adorador. Y el verdadero es agradecido en todo tiempo y en todo momento. Y cuando alguien es agradecido, ¿usted cuando es agradecido? Ahora, los que somos empleados, cuando tenemos un buen patrón,
quiero ser buen pastor, quiero ver un ¿no? Que nos cuida, que nos da esto, nos da... Usted no es agradecido. Y cuando usted es agradecido y viene el patrón y dice, muchachos, necesito una mano de ustedes. Tenemos que hacer un par de horas, pero no hay paga, pero necesitamos porque estamos en la empresa. ¿Usted qué le va a decir? No. Usted le va a decir, no, si no me pagaron, vos, hay gente que sí. Pero el buen agradecido dice, queda tranquilo, yo estoy, porque tú sabes que ese es buen agradecido y te ha cuidado. Y cuando vino la bienaventuranza, Él nos dio, proveyó, nos cuidó. Cuando tuvo un problema, Él nos ayudó. Entonces, ¿usted qué hace? Cuida. Y es lo que tenemos que entender con Dios, es lo mismo. Dios lo que te pide es tu corazón. A Él no le interesa el intelecto que tenga. A Él no le interesa la sabiduría que tenga. A Él le interesa la plata que tenga. A Él no le interesa si tiene carro, si tiene casa, si tiene auto, si tiene auto. A Él lo único que le interesa es tu corazón. Él quiere tu corazón. Porque al tener tu corazón y mi corazón, va a estar formando en nosotros un adorador en el espíritu. Va a estar diciendo, bien, cuando para allá, vamos para allá. Aunque cada 45 horas no digo médico que me quede acá, vamos por el sol. Pasame el protector, por las voluntarias horas, no importa, también todo el día pasando el protector. Pero Dios me pidió que cuidara. Ser un agradecido es recordar todo lo que Dios hizo en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi hogar. Ser un agradecido con Dios es saber de dónde Él me sacó, de dónde Él me rescató. Eso es lo que Dios está buscando y lo que nos busca a cada uno de nosotros. Ser un agradecido no tiene que decir 20 veces vamos para allá, una vez que diga ya está, vamos. Hagámoslo. Por eso muchos hablan del primer amor. ¿Vieron el primer amor? Vamos para acá, vamos para acá. Vamos para acá, vamos para allá. Vamos por el camino. Todo así hacemos. Pero cuando pasa eso empezamos a especular o a hablar. ¿Por qué no va a furar esto? Yo ya fui 10 veces. ¿Por qué no va nunca? ¿Por qué tengo que porque siempre yo y el otro no? Ya empezamos, yo que averiguar el primer amor. Ya dejamos de ser agradecidos con el Señor. A pensar, a racionalizar todo. Creemos que la salvación es producto de lo que nosotros hagamos en esta vida por la salvación. Ya está. Es un regalo de Dios para sus hijos. Nosotros nuestra obligación, como dice tu palabra, es cuidarla. Como dice, cuidar la salvación por temor y temor. Pablo decía, no, yo como servidumbre mi cuerpo todos los días. No sea cosa que haciendo el algo para muchos, yo mismo vengo a ser el Señor. Pero muchas veces el tema de la gracia lo subestimamos, no lo tenemos presente. En la antigüedad había gente que alcanzó gracia. Noé alcanzó gracia. Y eso es lo que le valió la salvación de él y toda su familia. Pero Noé tuvo que pasar 100 años construyendo una arca de madera. 100 años. Construyendo un monte cuando hacía años, miles de años que no llovía. Cientos de años que no llovía. Imagínense las burlas que habrá recibido. Imagínense el menosprecio que habrá recibido en esos 100 años. Y aún pensando, su familia quizás en algún momento se levantó contra él también. Pensando, pero vos estás seguro, me parece que no es tan así, si no llueve. Pero él persistió. Él le creyó a Dios. Y él continuó e hizo el arca. Y eso le valió que él y toda su familia fueran salvos, los únicos del diluvio. Y a través de ellos fue volar nuevamente el mundo. La gracia significa salvación. La gracia significa redención. La gracia significa que ante Dios somos todos iguales. Y todos corremos la misma carrera. No importa si eres apóstol o si eres un colaborador o si eres una beca. Todos corremos la misma carrera. Algunos pueden tener más obligaciones que otras, pero en fin la carrera es la misma. El servicio a Dios uno lo tiene que hacer con excelencia. Quizás Dios capacita a algunos llamados son apóstoles, otros profetas, como son ministerios que Dios da.
discipulado, tenemos que hacer estudios, tenemos para ser pastores, van a Río de la Plata a estudiar. Gente que estudia para ser pastor y Dios quizás nunca lo llamó a pastorear. Y se mete como pastor y después se cumple. Porque Dios nunca lo llamó a pastorear. Dios nunca lo llamó como a ser pastor. Quizás un gran evangelista, quizás un gran colaborador, quizás un gran anciano, pero nunca lo llamó a ser un pastor. Entonces el hombre ha puesto títulos que Dios no lo puso. El hombre ha puesto por su pensamiento gente en lugares que no tenían que estar. Pero es donde la gracia de Dios se mueve y aquellos que sucumben Dios lo empieza, si se dejan, empiezan a levantar. Empieza la reconstrucción de su templo, empieza la reconstrucción del altar que un día se destruyó. Por la gracia y misericordia de Dios, Dios empieza a levantar a ese siervo y esa sierva caída, sumida quizás en el pecado, tirada en los barros como los chanchos, ensuciándose. Pero tiene la misericordia y la gracia de Dios y que la empieza a limpiar nuevamente. Empieza a cambiar su vestidura, poner el arco resplandeciente, cambiar el calzado, poner la corona, limpiarlo, que resplandece. Y muchas veces nosotros no lo entendemos. Y muchas veces prejuzgamos, enjuiciamos y declaramos veredicto. Cuando eso lo tiene que hacer Dios y no nosotros. Usted y yo estamos viendo bajo la gracia del Señor. Por eso muchas veces decimos, usted quiere un matrimonio feliz, quiere que su esposo, su esposa cambie, y que va a cambiar es usted. Esa es la gracia de Dios, en vivo y en directo. Mi esposo no me ama, mi esposo no me saca a pasear, mi esposo no me pregunta si estoy bien, mi esposo no me da vuelta la cara, mi esposo ni me habla, no me merece. Y resulta que Dios te dice, ¿vos crees tu esposo? Sí, cambiado, mi amo, no, te ha cambiado vos. Y dice, ¿pero cómo? Porque te tengo que procesar a vos. Primero, ¿sabés por qué te tengo que procesar a vos? Porque cuando yo toque a Él, lo que hay en vos, tiene que saber disfrutarlo, cuidarlo y mimarlo. Entonces, la gracia de Dios empieza a funcionar en lo que te toca a vos. No se merece mi amor, pero se lo tenés que dar. Aunque sea un obra, una obra, lo que sea, pero no se lo tenés que dar. Porque es lo que Dios me demanda a mí. Así es la gracia del Señor. Esa es la gracia del Señor que se mueve hoy en día en las iglesias, en su pueblo amado. Sin ser merecedor de nada, Él lo da todo. Sin ser ni siquiera algo importante, un punto ahí, Él lo da más importancia que aún, que casi a los ángeles. Dice que fuimos hechos con un poquito menos de potencia que los ángeles, pero lo tiene más arriba que los ángeles. Es algo que no entendemos, ¿no? Hasta que no tenemos la presencia de Dios no vamos a entender lo que es ese amor ágape que tiene el Señor sobre nosotros. Porque miren que muchos somos cabezones y no queremos hacer lo que Dios quiere y queremos hacer lo que nosotros queremos. Y sin darnos cuenta nos metemos en valle de sombras, sin darnos cuenta nos metemos en desiertos, sin darnos cuenta nos metemos en tantos problemas que si nosotros lo hubiésemos sometido a Dios, hubiésemos liberado ya de tantas cosas. Pero hoy Dios nos dice y nos recuerda que para mostrar los siglos venideros, estaba hablando Pablo, los siglos venideros, o sea que ya de antes se sabía que la gracia del Señor era la que iba a transformar todo, que el amor de Dios nos iba a transformar a cada uno de nosotros y nos iba a sanar, y nos iba a sanar, y nos iba a curar, y nos iba a levantar, y nos iba a fortalecer. Dice que en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La riqueza de la gracia de Dios es eso: liberación, sanidad, restauración, fortaleza espiritual, salvación. Esas son las riquezas que nosotros tenemos en su gracia. Gozo, paz, benignidad, el fruto del Espíritu Santo. Y dice que no por obras para que nadie se gloríe. Por eso dice que somos, por gracia somos salvos
por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues el don de Dios. Encima nos dice que somos gracias por medio de la fe. Y encima no está. Esto no es de ustedes, chicos, no es mío. Es un don de Dios que nos da la fe. Dios es el que nos pone el don de fe. No nosotros. No hay nada que nosotros hagamos. No hay nada que nosotros hayamos hecho que no haya sido dado por Él. Todo es gracias por Él. Si vivimos, es gracias por Él. Si amamos, es gracias por Él. Si sanamos, es gracias por Él. Si enfermamos, también es gracias por Él, porque Él se va a glorificar en nuestros cuerpos. Si tenemos un hogar, es por gracias a Él, no nosotros. Si tenemos un buen trabajo, es gracias a Él. Si tenemos abundancia, es gracias a Él. Si tenemos paz en nuestro hogar, si tenemos un matrimonio consolidado que trabaja para el Señor, es gracias a Él, no a nosotros. Porque todo es de Él, para Él. Todo lo que nosotros tenemos dependemos de Él y es de Él. Y a veces somos tan mezquinos, ¿no? Con el dueño de todo. Usted viene su empleador y le dice, quiero esto, y como él, usted dice, no, esto es mío. No, esto no te lo doy. ¿Usted hace eso? No, sí, toma. Con Dios es lo mismo, si Dios es el dueño de todo nosotros. A veces Dios nos pide cosas y nosotros se lo negamos. Como si fuera nuestro. Dios me hizo entender tantas cosas. Yo pensaba que tenía un buen trabajo porque yo me levantaba a la mañana, no faltaba, aunque estaba enfermo, iba a trabajar igual. Hacía caso, trabajaba más de lo que tenía que trabajar, aprendía por mi cuenta para poder hacer mejor las cosas. Entonces yo entendía que era mi esfuerzo. Yo entendía que era yo el que provocaba eso. Pero no sabía que detrás mío, dentro de toda la gracia del Señor, era la que abría las puertas. Porque cuando leo la palabra de Dios me dice que la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Y la que Él abre, nadie la puede cerrar. ¿Entiendes? Empiezo a entender que todo es por Él y para Él. Ya esto no me pertenece a mí, sino le pertenece a Dios. Que muchas veces nos pide y peleamos, ¿sí? ¿Quién no ha peleado con Dios? Levante la mano, ¿quién no ha peleado con Dios? Nunca peleaste con Dios. Ah, bueno. Todos peleamos con Dios y no. Todos le decimos a Dios a veces, no, toca a otro. Toca a otro. Todos a veces nos escudamos de que la bendición la reciba a otro. Mentira, no lo querés hacer. Porque si vos entendieras que al esto Dios te va a bendecir corriéndolo a Él. La verdad es esa. Muchas veces no lo queremos hacer. Muchas veces digo, Señor, sí, toca a otro, yo ya tengo un montón de cosas. A otro toca. Pero Dios no solo no tocaba a otro, sino que me esperaba con paciencia, con amor, a que uno lo hiciera. A que nada le tocaba. Entonces, ¿qué pasaba? Nos cansamos. Esto se tiene que hacer, ¿cómo no se va a hacer? Y voy y lo hago. Y a veces pensamos, bueno, si no lo hago yo, no lo hace nadie. No, no es eso. Es que Dios te tocó a vos. ¿Entiendes? Cuando nosotros pensamos realmente cómo se mueve la gracia de Dios, entendemos que estamos agradecidos. Y tenemos que dar gracias, Señor, porque no me llevaste el apunte, ¿sí? de tardez y permitiste que yo lo logre hacer. Otra cosa que hay que entender con la gracia de Dios, que Él paga todo su igual. Tú pudiste vivir en pecado, haber hecho las peores cosas. El otro pudo estar 20 años en la iglesia, se cuidó de todas las formas. Viene esa persona pecadora, se arrepiente de corazón y hace la voluntad de Dios, la paga. La paga en la vida. Y quizás esa persona que entró borracha, alcoholizada, drogada, que mató, que robó, y al mes está sirviendo a Dios, predicando y llevando, hablando en lengua, viendo esto, y saliendo de acá, y saliendo allí, vos decís, hace 20 años que estoy. Y ni siquiera el lábigo.
Esto no es por tiempo, esto no es por edad, esto es por entrega. Y quizás pase toda la vida sin hablar una sola palabra en lengua, porque es un don de Dios y Él lo da quien quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Entiendes? Ahora eso me tiene que poner mal, no. Yo tengo que ser un agradecido de Dios que no me dio el lengua, pero me dio un montón de cosas. ¿Me entiendes? Tengo que ser agradecido por lo que Dios me dio y cuidarlo. Hay una palabra que Jesús habla, que dice que había un dueño de un campo y fue a buscar empleados para que trabajase el campo, y fue a la plaza y recogió de la mañana y me iba a pagar un denario, si no me recuerdo un denario, ¿sí? Para que trabajara todo el día. Y dijeron, sí, vamos. Dice que volvió a la plaza y encontró al mediodía, casi a la tarde, gente. ¿Y qué hacen ustedes? Y llegamos tarde, no tenemos trabajo, bueno, vayan a trabajar en el campo. ¿Viste cómo terminó el día? Primero llamó a lo que había ido último. Y dice que le pagó un denario. Los otros, que trabajaron todo el día y arreglaron por un denario, dijeron, bueno, si ya le pago un denario, nosotros nos pagamos y medio, dos. Iban con esa pensión, cuando cobró, ¿qué cobró? Un denario. Le dio un denario. Se enojaron contra él. Y él dijo, pero, ¿por qué te enojas si yo le di con vos un denario? Le di pagándolo justo lo que acordamos. Y si yo a este trabajó 10 minutos le quiero pagar un denario, se lo pago porque la plata es mía. Con Dios es lo mismo. Tú puedes trabajar 20 años. Tú puedes estar 30 años en la iglesia, tener dones, talento inutilizado, y puede venir alguien y al mes está haciendo lo mismo que vos. Esa es la misma parte de Dios. Y se van a encontrar en el cielo dos. Y quizás se van a encontrar hasta la misma corona. Y quizás estén en el mismo lugar. No que te pusieron una alfombra blanca para que pase, al otro no. Vos tuviste menos tiempo, vos te quedás acá en la recepción todavía. No. Y se está con vos, hablando. ¿Cómo puede ser esto? Porque la paga de Dios es la misma. La paga de Dios es igual para todos. La gracia de Dios es para todos iguales. Ponete contento que Dios te utilizó en esos 20 años para predicar, para hablar de su palabra. Ponete contenta que en esos 20 años Dios trató en tu vida, en tu familia. Ponete contento que durante esos 20 años no pasaste 20 años llorando, no pasaste 20 años de escasez, no pasaste 20 años de pelea, de lucha y dificultades, porque Dios trató con esos 20 años y tuviste paz, gozo, progreso, felicidad con tu matrimonio, con tus hijos, lo viste crecer. En cambio, la otra persona pasó esos 20 años sometida al pecado, pasó esos 20 años pagando por el desierto y las consecuencias malas que acarreaba su pecado. Discusiones, peleas, contienda, quizás enfermedades, quizás hasta violencia, violaciones, porque quizás Dios lo llamaba, no quería saber nada con Dios. Destrucción de los hogares. Tuvo que pasar todo eso que tú no lo pasar. Que tuvo un par de discusiones y después bajaba todo. ¿Me entienden? No nos damos cuenta de eso. Porque estamos mirando muchas veces la paja de los mujeres. Y no vemos la vida que tenemos nosotros. Dios nos alimentó en estos 20 años, Dios nos sustentó en estos 20 años, Dios se glorificó en mi casa, en mi hogar, como sé que la de ustedes también en estos 20 años. En cambio hubo otros que por no hacer caso o por correrse de lo que Dios quería, durante estos 20 años vivieron un calvario. Vivieron cosas feas, vivieron amarguras, tristeza, pérdidas, destrucción de hogares. Usted y yo no lo vivimos. Y cuando viene y Dios le empieza a dar todo, lo miramos, ¿cómo? Así estaban esos muchachos que fueron a trabajar el campo. Pensaron que por más tiempo que tuvieron, lo iban a hacer más fácil. Cuando le dan el honorario que le iban a pagar, y el dueño fue el que arregló. Y el dueño le dijo, yo pago y doy el dinero que yo quiero, como quiero y cuando quiero. ¿Quiénes son ustedes para venir a decirlo que yo pueda hacer como quiero? Dios es lo mismo, la gracia de Dios está para todos. Está para todos. Por eso nosotros vivimos
En un momento de gracia, Pablo decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No abundó, sobreabundó la gracia. Dios fue más benévolo, Dios fue más amoroso, Dios fue más tranquilo, no fue paciente. No los exterminó, no los mató, porque sobreabundó la gracia. Entonces Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que haya gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque Cristo fue crucificado una sola vez y no puede ser crucificado de un don de por los pecados. Hay gracia. Hay amor y misericordia de Dios en nuestras vidas. Caemos en lo levante y comentamos, Él es fiel, pues. Él no se puede negar a sí mismo. Dios a un corazón contrito y humillado no lo rechaza ni lo ignora. Al contrario, lo levanta, lo limpia, lo fortalece y lo levanta para hacer la obra que Él quiere que haga. Ese altar, esa persona, ese hermano y esa hermana. Y lo que nosotros tenemos que aprender de nuestro hermano. Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Tenemos que aprender a dar amor y misericordia a Dios. Tenemos que aprender que estamos para levantar. Pablo decía que tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Reconciliar con quién? Con Dios. Tenemos ese ministerio cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que estar entrelazados con nosotros. Y aprender a conocer. Como hoy hablábamos con los siervos, tiene que llegar el momento que la iglesia escuche a alguien que haya caído y no lo marque. Y no le ponga una cruz roja como diciendo, la primera chica, la tercera, no. Tiene que llegar ese momento de decir, caíste hermano, caíste hermana, vamos a orar por ti, estamos para acompañar. Tiene que llegar ese momento en que la iglesia se une en el amor y la misericordia que Cristo derramó sobre nosotros. Pero para eso tenemos que entender que nosotros también caemos. Y sabemos cómo cae el hermano. Porque Pablo decía, hay pecados que salen a la luz, pero hay pecados ocultos. Hay pecados que son ocultos para Dios. Hay tantos pecados. Murmurar, tener rencor, tener odio. ¿Sí? Para Dios es lo mismo que estar mirando pornografía y que todo ve mujer o ve hombre. Para Dios es lo mismo pecado. Por lo otro te vas al infierno, por esto también te vas a ir. Pasa que el hombre clasifica el pecado según esto es más peligroso, esto no está. Para Dios el engaño y la mentira es lo mismo que andar robando. Para Dios es lo mismo. Es lo mismo. Para Dios un violador. Que alguien venga por idolatría al dinero dentro de su casa. Es pecador. Podemos socialmente decir peor esto que otro, socialmente. Pero la regla de Dios, el juicio de Dios, es lo mismo. Es lo mismo. Te fíjese como Jesús había dicho que si los milagros que pasaban en Israel, en Jerusalén, lo hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra, se hubiesen convertido. Por eso dice que el día del juicio van a ser más tolerantes con los habitantes de esas dos ciudades que con nosotros de Dios. Miren lo que hablaba Jesús. Imagínense Jesús diciendo eso a nosotros, horrorizados. Horrorizados. Es como que digan, si ustedes esta prédica lo hubiesen escuchado a los prostitutas, los ladrones, los asesinos, si la hubiesen escuchado eso, se hubiesen convertido. Y en el día del juicio van a ser más tolerantes con ellos que con ustedes. Caímos todos, porque muchas veces esto se endurece. Y muchas veces no queremos oír lo que Dios quiere decir. Estamos en tiempo de gracia. Yo no sé cuándo va a venir Cristo. Yo no sé cuándo será el fin del mundo. Cristo decía que los ángeles saben, ni Él lo sabía. El único que lo sabe es el Padre. Pero sí sé que hay señales que ya están dadas. Sí sé que hay señales que hoy, que la palabra de Dios a mí me dice, y se está dando. Se secó el río Éufrates, le falta un poquito ya para que no tenga
La maldad creció. El padre entrega al hijo, el hijo entrega al padre, hay pelea entre padre e hijos, hay amor al dinero, el amor se enfría. Está pasando. Y es lo que Cristo dijo que iba a pasar antes de su llegada, iba a pasar esto, pero ¿qué dijo? También. Estos son principios de la vida. Esto es el principio, la punta del iceberg que nosotros estamos viendo, para que estén todos los que vienen. Pero entonces nosotros tenemos que estar preparados como iglesia, como hijo de Dios, como agradecido eterno a Él que nos salvó. Tenemos que hacer algo, vayamos con gozo y alegría, en agradecimiento al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Padre que entregó su Hijo por nosotros. Hagamos todo un agradecimiento. Y va a ver cómo hay fantasmas en su vida y en mi vida que van a huir. Va a ver cómo el enemigo va a huir de nosotros. Va a ver cómo las amarguras que muchas veces tenemos, la tristeza, se van a ir. Porque nosotros no le damos lugar. Y sí le damos lugar a la gracia y el amor y a la misericordia de Dios. Por eso, iglesia, manténgase firme en lo que es la fe de Dios. Manténgase firme. Y nunca crea que Dios lo despoja, lo desaca del lugar, porque Dios no hace eso. Dios no hace acepción de personas. El que lo hace son los hombres y las mujeres. Pero Dios no hace acepción de nadie. Para Dios es tan importante un alcohólico, un borracho, un drogadicto, un violador, que usted que es uno. Porque es un alma. Y esa alma la creó Dios. Y esa alma es el dueño de esa alma. Y Él tiene el poder. El único que tiene el poder para destruir el alma es Dios. No es ni Satanás, ni nosotros, es Dios el único que puede desechar. ¿Me entienden? Entonces, aprendamos a vivir bajo la gracia del Señor. Como siempre digo, muchas veces la gracia parece un saco roto que metemos pecado. Pecado, libertinaje, hacemos lo que no. La gracia no es para eso. La gracia es para vivir agradecido a Dios. Para aprender a dar lugar a Dios que tiene que tener nuestra vida. La gracia es para que Él nos instruye, nos guíe, nos fortalezca a cambiar lo que nosotros tenemos que cambiar. Y lo que no podemos cambiar, ahí está la ayuda del Espíritu Santo para hacer la obra completa en usted y en mí. Porque acá no es que ustedes son pecadores y yo soy santo, no. Soy pecador y usted también. Somos todos, quizás en distintas áreas, quizás en distintos momentos, pero todos tenemos áreas que tenemos que cambiar. Todos tenemos cosas por matar. Todos tenemos situaciones por reaccionar de distinta manera. Todos estamos bajo eso. Todos estamos bajo la mano poderosa del Señor. ¿Me entiende, iglesia? Agárrese fuerte de la gracia. Agárrese fuerte del amor de Cristo. Porque bajo ese amor, esa misericordia, Él nos va a sanar, nos va a libertar, nos va a levantar, nos va a restaurar. El fruto del Espíritu va a madurar en nosotros y va a haber paz, gozo, alegría, servicio al Señor. Y sobre todas las cosas vamos a ser esos adoradores que Él está. En espíritu y en verdad. Ponte de pie y